pero vamos a conversarlo con el congresista de Perú Libre, José María Balcázar, que además es presidente de esta comisión especial. Congresista, buenas tardes. Buenos días, perdón. Aló, buenas tardes, buenas tardes. Exitosa. ¿Qué tal? Congresista, cuéntenos por favor cómo ve el avance en la comisión para elección de magistrados y de alguna manera cómo cambia la situación, si es que, digamos, mayor urgencia, el hecho del sensible fallecimiento del magistrado Ramos Núñez. Sí, la comisión está reajustando los plazos, pero sin violentar el debido proceso, que precisamente fue el motivo de que la comisión anterior fracasara ante una medida cautelar judicial que impidió el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. De tal manera que con el fallecimiento de Ramos Núñez, a mí me parece que no va a hacer variar mayormente el calendario. Estamos pensando de octubre a diciembre, la primera semana de diciembre, en que ya podríamos tener a luz verde para poder llevar al Pleno del Congreso la selección de los candidatos que reúnan los mejores requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional. Es más, ahí también tenemos ya hasta una vacante más, sería ya 7, porque el tribuno Ferrero también ya prácticamente el plazo de su vencimiento ya está dándose cuenta al Congreso para que ya él venza o termine su mandato el próximo año. Entonces está entre el término de los 6 meses que dice para poder convocar al nuevo reemplazante. Entonces la oportunidad es magnífica para ver el cambio casi total del Tribunal Constitucional. El reglamento está a puerta de ser aprobado todavía esta semana que viene, porque hay que hacerle algunos reajustes que algunos congresistas, me parece con muy buena fe, están pidiendo de que se aclare, se quite o se agregue algunas cosas, pero formales, no sustanciales, para los efectos de poder elegir con mayor idoneidad a los tribunos, sin olvidar, sin olvidar que la elección que se hace es una elección de contenido también político, porque el Congreso precisamente es la labor que hace, sin desconocer obviamente el currículo que cada uno de los postulantes presente para ser evaluados. Correcto, pero justamente no, esa mayoría calificada, esos 87 votos, hace que también, si se da en el Congreso, obviamente también tiene una connotación política, pero de alguna manera la obligatoriedad en el Congreso de llegar a acuerdos, porque no sé si usted coincidirá conmigo, o sea, el hecho de que el Congreso no elija magistrados del TC habla de un fracaso del Congreso de la República para poder ponerse de acuerdo, ¿o no, congresista, desde su punto de vista? No, yo no veo hasta el momento yo no veo esa atmósfera. Lo que pasó con el Congreso anterior, como usted sabe, fue porque en realidad no habían respetado el procedimiento mínimo que establece el propio reglamento del Congreso. Entonces ese apuro, más bien esa atropellada, es lo que más bien interrumpió la elección, porque ayer había ya casi consenso de elegir a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora en el nuevo Congreso estoy viendo yo que hay el mismo interés en que de una vez por todas se cubra las vacantes que están ya expeditas para ser llenadas. Yo no veo ningún interés en dilatar, por el contrario, como repito, todos los congresistas estamos en la obligación y en el deber. Correcto. Y en eso coincidimos de que el pueblo... No, pero por eso le decía, tiempo. Digamos, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo y de alcanzar 87 votos, que obviamente tiene que ir en consensos más allá de las posiciones políticas, ¿no? Claramente. Entonces, no ¿podrán alcanzar eso para 7 magistrados congresistas? Yo no les digo, honradamente yo no le veo ninguna dificultad. Porque tanto y en cuanto la comisión presente la relación de postulantes que tenga un currículo idóneo, ¿es cierto?, que sean juristas versados en derecho constitucional, donde haya habido un debate regular, idóneo, yo creo que ningún congresista va a ponerle trabas para poder elegir a los candidatos de su preferencia. Precisamente para eso se lleva al Pleno, para que el Pleno pueda elegir. Y como le digo, por el momento, como todavía no tenemos nadie que se ha presentado de candidato, todavía el programa no sale, entonces ahí veremos, por ejemplo, si obviamente hay un candidato que no reúne las condiciones mínimas para ser un tribuno,
no alcanzará los votos, pero en realidad la idea nuestra es presentar al Congreso, al Pleno, juristas de connotación, de idoneidad. Claro. Que sí lo hay en el Perú. Hay mucha gente preparada. Ok, congresista, pero déjame hacer una pregunta, porque la información, ¿no?, que brinda un medio periodístico habla de que se ha cambiado el reglamento para que ya no pese 75% el currículo, sino finalmente pese el currículo y la entrevista personal igual, 50 puntos cada uno, o sea, miti-miti. ¿Eso no contradice usted lo que me dice? Porque claro, se le está dando quizá más peso político en el hecho de que en la entrevista piense o no de una manera, como hemos visto en entrevistas anteriores. En cambio, el currículo se podría decir que es algo mucho más objetivo. Tiene maestría, tiene doctorado, investigación académica, publicaciones, etcétera. No, ese amigo, ese es relativo, porque finalmente, como le digo yo, el Pleno va a escoger dentro de la nómina que uno presenta de candidatos para ser electos en el Pleno. El asunto de la más o menos del puntaje que usted está señalando, eso en realidad se va a subsanar con la votación de los 87 que se exige. Exitosa. Porque mire usted, en el asunto, por ejemplo, de currículo, últimamente se ha recibido serias críticas que hemos recogido incluso del Congreso anterior, como se ha proliferado a nivel nacional una serie de universidades que incluso no tienen ni licenciamiento, y otras de baja calidad que otorgan todos los días. Es una fábrica de títulos de maestros y doctores. Yo creo que ese ítem, por ejemplo, no es tan ahora en este momentico, no es tan relevante como para poder una calificación idónea. Porque usted comprenderá, no es lo mismo ser doctor por la Universidad Católica del Perú, por decir, ¿no es cierto?, que ser doctor por el Ángel de Chimbote, que incluso saca títulos de abogados sin estar reconocido por la SUNEDO. Correcto. No están reconocidos por la SUNEDO, pero están... No, claro, es que más allá que se le certifique con SUNEDO, obviamente hay calidad dentro de... O sea, lo mínimo sería para postular, para atreverse a postular, que sea una universidad reconocida por la SUNEDO, pero claramente a la hora de la evaluación... una universidad es distinta a otra, por algo hay rankings de universidades en las facultades de Derecho. No, pero el título vale pues igual, o sea, de doctor, aunque sea del Ángel de Chimbote, no reconocida, vale el mismo puntaje que si fuera de la Universidad Católica. Entonces, por eso es que ahora lo que exigimos es realmente, por ejemplo, una buena entrevista personal para ver si tiene algún dominio mínimo sobre derecho constitucional, por ejemplo, derecho político, ¿no es cierto?, y todas las tendencias modernas de derecho constitucional. Porque francamente lo que Perú necesita es que tengamos buenos tribunos y que no sea una repartija como siempre fue hasta ahora. El pueblo peruano requiere de que el Congreso cumpla con su labor política legisladora al elegir estos tribunos, pero ya una vez los tribunos en su puesto y que sean gente capaz, tenga usted la plena seguridad que deben ser gente independiente. Pero si la experiencia... Y olvidarse de dónde salieron los votos que justamente lo pusieron en el tribunal, de acuerdo. Congresista, una última. ¿Cómo quedó justamente esa cautelar en el Congreso? Es decir, ya ha sido levantada y el procedimiento que ustedes van a seguir, pues ya no cuenta con esa cautelación que planteó este Tribunal Constitucional. ¿Ese tema ya ha sido levantado o ustedes corren en paralelo? Eso es del Congreso anterior. Creo que se mantiene. Porque hubo una especie de extracción de la materia en que el Congreso anterior mandó al archivo ese procedimiento porque no había levantado los cargos del debido proceso. Y yo le decía incluso, por ejemplo, los verdaderos tributos que debemos aspirar es como en Estados Unidos o en Europa. Elegido que es el tribuno en Estados Unidos. Hasta la muerte. El presidente de la República no tiene ninguna injerencia más en la Corte Suprema norteamericana. Así tenemos que buscar. Se olvidó esa vinculación política. Pero claro, lo que queda claro es que por el sistema también en Estados Unidos, normalmente cuando muere y ese presidente tiene opción de elegir, elige, como usted dice, también con una connotación política. Claro, por supuesto, pero una vez todos los presidentes dicen, elegimos un vocal de la Corte Suprema y se olvidaron de nosotros. Porque la cultura constitucional reclama que hay una independencia tras la elección. Y a mí me parece que a eso debemos aspirar para que el pueblo del Perú no critique al Congreso de que siempre ha habido una repartija que en lugar de llevar los mejores tribunos ha llevado a gente impresentable en muchos casos.
Solamente unos cortitos. ¿Usted plantearía también que sea hasta la muerte, como es en el caso de Estados Unidos, y que también, digamos, no se dé así como se va a dar ahora la elección de 7, sino, digamos, que se dé de alguna manera en un tiempo determinado para que también los que lo eligen, pues, justamente sean otros congresos, o sea, algo finalmente escalonado? Por ahora, amigo, no puedo yo opinar en ese sentido de que sean vitalicios. Por la sencilla razón que allá en Estados Unidos sí, ¿por qué? Porque los pilares de la democracia están tan bien sustentados y las vigas maestras de la democracia están bien cimentadas también, lo que no ocurre en el Perú. En el Perú tenemos una democracia débil y encima con una carga para la sociedad peruana. Correcto. Mientras no tengamos los poderes debidamente constituidos de una democracia real y efectiva, corremos el riesgo de no poder tener... Congresista, pero Saludo, ¿le gusta el modelo norteamericano, o por lo menos respecto de la libertad y la autonomía en el sistema de justicia? ¿Usted parece el congresista? No, en el sentido de que yo como jurista tengo que buscar, yo siempre he sido aficionado al sistema alemán más norteamericano, pues cuya virtud de Europa se ha enriquecido con la cultura constitucional del tribunal alemán. El tribunal alemán no tiene un tribunal separado del Poder Judicial, tiene una alta corte que hace la vida del Tribunal Constitucional, y todo marcha a la maravilla, y toda la Comunidad Europea ha tomado el modelo alemán. Correcto. Congresista, el tiempo me ganó, pero va a ser un placer seguir conversando sobre justamente derecho constitucional, derecho internacional.